Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo. ¿Quién es el que vive? Cristo. ¿Quién es el que se fue? Gloria a Dios. Porque él se fue. Pero vendrá otra vez. Amén. Amén o no amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, mis queridos hermanos. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, ¿no? Ya nos gozamos en la oración, en la alabanza. ¿Cuántos sabemos provocar la presencia de Dios? Amén. Aleluya. Algo que he meditado, mis hermanos, que adorar a Dios no es solamente cantar salmos a su nombre, sino que también hay que provocar un clamor que llega ante su presencia. Dice que a través del clamor se rompen las cadenas. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Cuántos provocamos algo más de Dios en esta noche? Amén. Aleluya. ¿Cuántos levantamos un clamor, mis hermanos, que llega un olor a fragancia ante tu presencia? Aleluya. Pero Él no quiere alabanza solamente, mis hermanos, sino que Él quiere un corazón contrito y humillado, que salga una alabanza de su corazón, de su alma, de su espíritu. Porque Él dice que Él anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos sabemos eso? Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos y amigos, que Dios sea bendiciendo la vida de cada ministro, a un principal de los amigos que nos visitan en esta noche. Casa abierta y todos los días, mis hermanos. Porque creo que a ninguno de los que estamos aquí algún día nos cerraron la puerta. Amén. Así es. Bendito sea el nombre de Dios. Hay algo, mis hermanos, que he estado meditando en estos días, pensando sobre la palabra del Señor. Y hay algo que mucha gente en estos tiempos está que martillea en su mente esta palabra. Una palabra que le llegó al rey David, que le dice a aquel sus enemigos: ¿a dónde está tu Dios? ¿Cuántos saben esa palabra? Usted se imagina, mis queridos hermanos y amigos que se encuentran en esta noche, así como estamos viviendo en este momento, cuando la Biblia dice que nuestro Dios es santo, puro, amor y misericordioso. Y muchos dicen: ¿a dónde está ese Dios que tanto predican, ese loco? Aleluya. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? O aún en el mismo pueblo de Dios, cuando estamos pasando un proceso. Es que lo hablo por experiencia. Cuando recién comencé en el camino del Señor, estábamos pasando un momento económicamente, y yo me metía en mi cuarto, comenzaba a cantar salmos, el himno de nuestro Señor, y comenzaba a correr ríos de agua viva, mis hermanos. Pero en mi mente, martillaba en mi mente: ¿a dónde está ese Dios? ¿Por qué, mis hermanos? Porque a veces uno no entiende, mis hermanos, el propósito de Dios en nuestra vida. A veces, mis hermanos, Dios nos saca de un lugar, pero para ser de bendición más adelante. Pero como uno no entiende el proceso de Dios, uno se aflige, uno se angustia. ¿O cuándo no hemos pasado ese momento? Yo creo, mis hermanos, que la mayoría de los cristianos tienen que haber pasado ese momento. ¿A dónde está tu Dios? Pero, mis hermanos, hay algo que el ser humano no entiende: que Dios a veces se aparta del ser humano por la desobediencia. Siempre predico y lo pongo como ejemplo a David, mis hermanos, porque David fue un hombre que tenía el corazón de Dios, pero la desobediencia, mis hermanos, se apartó la presencia de Dios. No fue por otra cosa, mis hermanos. No es porque él dejó de adorar, sino fue la desobediencia que Dios se alejó. Pero hay algo muy importante, mis hermanos, que David tenía algo que quizás usted y yo hemos reconocido, mis hermanos: clamar a Dios, humillarnos delante de Dios. Por eso me puse a meditar, mis hermanos, y comencé a investigar cuál es la diferencia entre la oración y el clamor. Dicen que la oración, mis hermanos, es la que tenemos nosotros los creyentes, la de la rutina todos los días. Usted se imagina, mis hermanos, cuando nosotros oramos. Dicen que la oración es una conversación con Dios.
Porque dice que el Espíritu Santo es un ser, pero que nadie lo ve, nadie lo toca, pero Él nos permite que lo sintamos. Amén. Dice que en medio de ese diálogo, mis hermanos, nosotros aún cantamos, lo adoramos. O cuando nos decimos, Dios te adoramos, Dios te exaltamos, y comenzamos a cantar salmos, alabanzas, porque es un diálogo que tenemos con el Señor. Pero dice que el clamor es diferente, y lo voy a hablar por experiencia propia, mis hermanos. Yo siempre tengo este concepto y digo, mis hermanos, que cuando nosotros pasamos un proceso, una angustia, nosotros buscamos a Dios de corazón. Aleluya. Porque la palabra se tiene que cumplir en nuestras vidas primero. Y comenzamos a interceder y a humillarnos. Dice que el clamor, mis hermanos, es una humillación. Es algo diferente a la oración, esa rutinaria que tenemos todos los días. Imaginémonos hoy día, media hora de oración, media hora de alabanza, y tóquese su mejilla para ver si ha botado una lágrima en este día. Amén, amén. No se ponga angustiado, mis hermanos. Mire lo que dice en el Salmo 42, versículo 10. ¿Dónde está tu Dios?, le dice. Hay muchos cristianos, mis hermanos, que aún nosotros decimos, ¿a dónde está ese Dios? Ese Dios que nos llamó, el que nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿A dónde está el Espíritu Santo que dice en su palabra que nosotros en nuestra debilidad Él nos ayudaría? ¿Y a dónde está ese proceso? ¿A dónde está ese Dios? Nosotros decimos. Pero Él está ahí. Él está ahí atento, mis hermanos. Pero ¿por qué no nos responde? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque no hay clamor, no hay humillación. Hay algo que meditaba, mis hermanos. ¿Por qué los hombres antiguos del Antiguo Testamento hacían esos prodigios de parte de Dios? Aún el propio Elías dice que era semejanza a los hombres. ¿Y por qué cuando Elías clamaba, Dios en pocas palabras obedecía? ¿Por qué será, mis hermanos? Porque durante que nosotros no entendamos, mis hermanos, que a través de la obediencia viene la bendición. Amén. Usted puede clamar, mis hermanos, puede interceder, puede echar demonios, puede echar las moscas, porque hasta las moscas le llamamos demonios. Aleluya. Pero hay algo, mis hermanos, pero no pasa nada. ¿Por qué será? Por la desobediencia que hay en el pueblo de Israel. Santo, aleluya. No es por otra cosa, mis hermanos. Si dice Dios que no hace excepción de personas. Miren lo que dice el significado de la palabra clamor. Dice, similar, reclamar, exigir, pedir, rogar, suplicar, implorar. Yo me quedé con dos palabras, con dos conceptos de eso, mis hermanos. Porque ¿quién le va a reclamar a Dios? Si aún no somos ni dignos ni merecedores recibir nada de parte de Dios. Aleluya. Yo lo único que puedo es seguir clamando y suplicarlo. ¿Por qué? Porque Él respalda su palabra. Y eso usted lo puede ver en el capítulo de Efesios capítulo 6 a la altura 18. O aún la más, que es más profundada en el pueblo del Señor. Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Pero cuando Dios respalda esa palabra, mis hermanos, cuando nosotros entramos en una obediencia a caminar conforme a la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, estaba yo meditando y pensando sobre la palabra en Éxodo capítulo 2 a la altura del 23 al 25. Cuando el pastor lo cogió de ejemplo este tema, yo decía, gracias, Señor, porque cada día me permites meterme más lo que me has puesto en mi corazón. Y aún ese propio día en las redes me salió la misma cita bíblica.
Y yo comencé a seguir escudriñando esa palabra. Vamos, mis hermanos, en el libro de Éxodo capítulo 2, a la altura del versículo 23. Me confirman con un amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y dirección de su Santo Espíritu. Y dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y todos los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Vamos a orar, mis hermanos, para que Dios sea conforme su voluntad pase en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, mi amado. Aún te doy la pleitesía porque eres digno y merecedor de toda gloria, Padre. Padre de la gloria, Espíritu Santo de Dios, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Dios. Heme aquí, Señor amado Dios, solamente propuesto en mi corazón, Padre, usted quiera dar respuesta a la lengua, mi amado Dios. Hoy te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que sea usted derramando de los cielos sabiduría, entendimiento, Padre, revelación, interpretación de la palabra, Padre. Edifica en esta noche, arriba el don que has puesto, Señor amado, Padre, para edificar a la iglesia, Señor amado, Padre, que nos comprenda, que nos hable, que la gloria, bendito sea el nombre de Dios, y que toda la gloria y la honra sea tuya, Señor, por el poder de la palabra, Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Como tema le puse, mis hermanos, el poder del clamor. Todo el mundo sabemos, mis hermanos, todo el mundo sabemos, mis hermanos, la historia de estos hombres de Israel. ¿Qué fue lo que aconteció en aquel tiempo, mis hermanos? Algo que pude entender y palpar, mis hermanos, sobre esta historia. Me acuerdo que llevé un mensaje sobre hay que perseverar en medio de la aflicción, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que aconteció con este pueblo, mis amados? Que este hombre, este pueblo de Israel, por la gracia y por la misericordia de Dios, del hombre que lo humillaron, que lo ofendieron, mis hermanos, pero él tuvo un corazón tan sincero y tan puro que los perdonó. Aquel hombre llamado José. Dice que este hombre llegó a ser rey de Egipto. Bendito sea el nombre de Dios. Este hombre llegó a ser gobernador de Israel, mis hermanos. Este hombre tenía autoridad sobre todas las cosas, mis hermanos. Aún cuando llegó aquel tiempo, aquella escasez, mis hermanos, solamente el pueblo de Egipto tenía, Padre de la gloria, todas las cosas que tenían a su favor. Pero ¿por qué será, mis hermanos? No era por el pueblo de Egipto, mis hermanos, sino que la gracia y la misericordia de Dios estaba sobre José. Entonces, mis hermanos, dicen que aquellos hombres, mis hermanos, de la escasez, llegaron al pueblo de Egipto y llegaron, mis hermanos, y José los recibió. Pero hay algo, mis hermanos, tan hermoso, mis hermanos, que yo me quedo impactado y yo rescato esto de José. Por eso, mis hermanos, a través del mensaje del perdón, el poder del perdón, nosotros somos libres para clamar. Porque no tenemos nuestro corazón afligido y angustiado. Tenemos libertad para clamar a Dios. Y el que no rechaza un corazón contrito y humillado, porque solamente delante estará el limpio de mano y puro de corazón. Eso tiene libertad para clamar, mi hermano. Pero hay algo, mis hermanos, yo decía entre mí, pero ¿qué fue lo que pasó con este pueblo? Se habían olvidado la promesa que Dios le había hecho a Abraham. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando ellos entraron a Egipto, se les acabó la escasez a ellos también. Imagínense, mis hermanos, cuando a nosotros nos invitan en un lugar, una casa lujosa con piscina, con televisores, con wifi, con películas y todos. Dígame si no nos distraemos más en esas cosas que de buscarle a Dios. Y nos olvidamos de la palabra que dice que hay que aprovechar los tiempos porque los tiempos son malos. Pero el punto de Israel se deleitó, mis hermanos. Es que en un momento de angustia el hombre busca de Dios. Pero estos hombres ya no tenían necesidad, mis hermanos, porque estaban cómodos.
Señor les permitió ser afligidos por el pueblo de Egipto. De tanta, mi hermana, la aflicción, la angustia, ¿cómo habrán sido esos hombres? ¿Cómo lo habrán atormentado? Porque una cosa es que usted lea, mis hermanos, otra cosa es que uno viva las cosas. Usted se imagina, mis hermanos, esos hombres trabajando noche y día con sol. Si nosotros apenas dura trabajando 8 horas bajo el sol y nosotros ya no queremos trabajar más. Imagínense, mis hermanos, esos hombres recibiendo palos, recibiendo insultos. ¿Usted se da cuenta, mi hermano? Imagínense cómo habrá salido ese clamor para que haya llegado delante de Dios. Aleluya. Es que, mis hermanos, es que cuando nosotros pasamos una necesidad, una angustia, es que ya no viene esa oración repetitiva de todos los días. Mira, mi Señor, úsame que esta noche me toca predicar. Mira, Señor, que no tengo que comer. Mira, Señor, que hoy día me toca una campaña y no tengo ropa que ponerme. No, no. Cambia la oración, mis hermanos. Aleluya. ¿Por qué? Porque a través de nuestra aflicción, mis hermanos, llega un clamor sincero delante de Dios. Yo no sé cuánto habrá pasado esa historia. Aleluya. Es que a través de esta palabra yo me acordé, mis hermanos, que un día jueves me vine a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque yo tenía una necesidad. Y no una necesidad que me estaba muriendo. No una necesidad, mis hermanos, por falta de trabajo. No, no, no. Es que hay cosas más que te afligen tu propia vida. Hay cosas que te marcan. Hay cosas que te hieren. Aleluya. ¿Qué pasó, mis hermanos? Es que yo me acuerdo que yo llegué aquel día, aquel jueves, y me postré en aquel lugar. Y solamente me senté, mis hermanos, porque me cansé de la rodilla. Y cuando comencé a abrir mi boca, mis hermanos, comencé a adorar en medio de la aflicción. Vive. ¿Cuánto ha pasado este proceso nosotros hemos adorado a Dios? Amén. Aleluya. Es que pocos son los que hacen esas cosas. Pocos son, mis hermanos. Porque nosotros solamente andamos con el avivamiento. Pero en el momento de angustia y las aflicciones, el fuego se nos apagó. Aleluya. Decía aquella alabanza que esa era pide fuego. Aleluya. Los otros piden unción. Y yo le decía la otra semana a mi esposa, todo el mundo quiere fuego y chispa, quiere unción y fuego, pero nadie le pide al Señor, enséñame a ser manso y humilde. Vive. Aleluya. Nadie pide esas cosas, mis hermanos. Nadie pedimos esas cosas en el clamor. Solamente queremos unción y fuego. Es que, mis hermanos, cuando nosotros aprendamos a clamar, primeramente por el cambio en nuestras vidas, va a haber nuestro cambio, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la humildad nos hace a ser sinceros. La sinceridad nos llega a ser humilde. Aleluya. ¿Y el fuego qué nos permite? La altivez, Vive. la jactancia. Guárdame, Señor. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a clamar de corazón, entregarles nuestras cargas, nuestros pecados, que en verdad es lo que nos están concorriendo en nuestras vidas. Pero si somos buenos para clamar por otras vidas, si somos buenos para echarle los demonios de otras personas, pero no nos echamos nuestros propios errores afuera. Y aquel pueblo, mis hermanos, padeció. Pero hay algo, mis hermanos, muy importante. Dios es bueno y misericordioso, mi amado. Aleluya. Él nunca se olvida de sus promesas, de sus pactos que hayan hecho. Por eso, mis hermanos, hoy les voy a traer un ejemplo tan palpable, mis hermanos. Si usted me puede ayudar en la Biblia, en Lucas capítulo 18, del versículo 5 al 8. ¿Cómo podemos poner un ejemplo, mis hermanos? Para que usted vea, mis hermanos, cómo es Dios de bueno. Esta mujer, mis hermanos, que se hace llamar la viuda, representa al cristiano, al que ora, al que intercede todos los días. Mas aquel juez representa la tardanza de Dios. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser probados como oro. Porque usted se imagina cuando Dios nos da algo sin tener valorar en nuestra vida algo. De todo eso que
que del sacrificio que Jesús hizo en nuestras vidas quedaría en vano. Vamos a la lectura. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderle. O digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿Se han dado cuenta, mis hermanos? O sea, si la Biblia dice que nosotros siendo malos damos buenas dádivas. Mire que este hombre no tenía ni temor de Dios ni aún a los hombres. Pero ¿a dónde llegó este hombre, mis hermanos? Se cansó de escuchar a esta mujer todos los días: a justicia, a justicia. Yo no sé cuál será tu petición en esta noche, que has venido delante de Dios para que Dios sea escuchando tu clamor, pero hay que aprender a clamar. Imagínense, mis hermanos, este hombre injusto haciendo justicia. Mas cuánto Dios, que misericordioso. ¿Usted qué Dios? ¿Usted cree que Dios no mira nuestro caminar? ¿Usted cree que Dios no escucha nuestro clamor, nuestros gemidos? Porque Él dice que hay que interceder, que clamar con gemidos indecibles. Pero eso es lo que pasa, que hemos dejado ese gemir. Hemos dejado ese lloro, ese clamor, esa humillación delante del que vive y el que reina por los siglos de los siglos. ¿Cuánto todavía no hemos perdido ese primer amor? Es que miren, mis hermanos, cuando se pierde ese primer amor, se pierde la pasión. Cuando se pierde la pasión, se pierde la fe. Y cuando no hay fe, es imposible que agrademos a Dios. ¿Cuántos tienen fe todavía? ¿Cuántos sienten esa esperanza que Dios lo hará? Porque para nosotros es imposible. Oiga, para usted y para mí es imposible traer nuestra familia en este lugar. Es imposible traer a nuestros amigos en este lugar. Y a veces no es por el testimonio, mis hermanos. Porque hay hombres, hay que reconocer que todos no andamos torcidos, ni todos andamos rectos. Pero es su misericordia que Dios nos mantiene. Pero hay hombres, mis hermanos, que se excusan por nuestro caminar. Aleluya. Por nuestra debilidad. Por eso es que yo les pido, mis hermanos, que volvamos al clamor. Mire cuántos ayunos que hemos hecho, mis hermanos. Si no me acuerdo, ya este es el quinto. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué cambio ha habido? Si nos ha mandado a santificarnos para cambiar. ¿Y qué hemos hecho en estos 5 ayunos? ¿Hemos visto cambios? ¿Hemos visto cambios? ¿O seguimos siendo rebeldes? Le dijo el Señor a Ezequiel, hijo de hombre, en Ezequiel capítulo 12:1, hijo de hombre, ve y háblale, que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, tienen voz pero no hablan. ¿Sabe por qué? Porque viven en casa de rebeldes. Yo creo, mis hermanos, que esta hay que levantar un clamor para que Dios vuelva, como decía el predicador, la sabiduría. Y todo el mundo sabe cuál es el principio de la sabiduría del hombre. Todos lo sabemos, mis hermanos. ¿Y por qué no lo practicamos? ¿Por qué no practicamos esa sabiduría? Si decimos que tenemos la mente de Cristo, ¿o cuántos no tenemos la mente de Cristo todavía? Poderoso Dios.
Bendito sea el nombre de Dios. Poderoso Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dice mis hermanos que el clamor de Dios, aún la humillación, llega hasta la presencia de Dios. Y muchos conocemos la palabra de Dios. Muchos hombres enfermos, pero se humillaron delante de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y fueron tocados, fueron sanados, fueron libertados. ¿Y qué pasa con Saera? ¿Que será que nos falta que Dios nos toque con mano dura? ¿Será eso, mis hermanos? Pero Dios sí escucha, mis hermanos. Dice que Dios sí oye la oración de los que claman a Él. Escuche, que Dios escucha el clamor a los que claman a Él. Vámonos ahí en el 2, mis hermanos. Al 24. Y oyó Dios el gemidos de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham y Isaac y Jacob. Miren, mis hermanos, el ser humano tiene que entender y recapacitar. Aunque Dios en ciertas partes de la Biblia se compara con el hombre, pero se da a notar que Él es más misericordioso que el hombre, porque Él dice en su palabra que Él nos perdonará como a padre que perdona a sus hijos. ¿Por qué, mis hermanos, Dios escucha el clamor que uno clama delante de Él? Porque Él está viendo su fidelidad. Él está viendo su angustia, su desesperación, y está reconociendo, hermano, que ya con la fuerza mía, ni la sabiduría humana, ni aún ni con los amigos que tengan más contacto, cuando Dios cierra la puerta no hay quien la abra. Y estos hombres, mis hermanos, levantaron ese clamor a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Usted puede tener riqueza, usted puede tener fama, usted puede tener todo lo que presenta en el mundo, pero si no tenemos a Dios, de nada nos vale eso, mis hermanos. Ahí está notado, mis hermanos, en el libro de Job, capítulo 11, Job, capítulo 6, versículo 14. ¿Por qué, mis hermanos? Dice que Dios conoce la aflicción del justo. Pero miren lo que dice Job. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Ese es el versículo 11, ahora el 14. El atribulado es consolado por su compañero, aún aunque abandone el temor de lo omnipotente. Esta palabra, mis hermanas, me quedó impactada sobre el versículo 11. ¿Cuál es mi fuerza para esperar? Aún, ¿y cuál es mi fin para tener una paciencia? Ahora yo le pregunto a la iglesia, mis hermanos, ¿por qué aún nos esforzamos a caminar buscando de Dios? Aleluya. ¿Cuál es la esperanza que aún tenemos, mis hermanos, para tener esa paciencia, para seguir corriendo en esta meta? Yo le decía a mi esposa, primeramente, mi fuerza, mi voluntad para hallar gracia delante de Dios, para ser salvado. ¿Cuál es mi paciencia? Es que Dios alcance a mi familia. Esa paciencia, mis hermanos, es que hay que activar en nuestras vidas para hallar gracia delante de Dios. Porque cuando el ser humano, mi hermano, entramos en una angustia, en una desesperación, vamos a tomar malas decisiones. Aunque el Señor a través de su siervo esté hablando, esté corrigiendo, pero nos hacemos sabios en nuestro propio entendimiento, sabios en nuestras propias prudencias. Y ese es el fracaso del ser humano en este tiempo. Por eso que siempre hay muchas personas que dicen, ¿a dónde está Dios? ¿A dónde está Dios que no viene? El que dice que viene a traer paz. ¿Por qué? Porque
porque no tienen conocimiento de la palabra. Aleluya. Por eso es que andan angustiados, andan desesperados, hermano. Aún hasta lo que andan haciendo lo malo se angustia, se desespera. Porque no han entendido la palabra. Que todo lo que sembrara el hombre, eso cosecharía. ¿Cuánto estamos sembrando para el reino de los cielos? ¿Cuánto estamos sembrando para el reino de los cielos? Es que hay que sembrar en los reinos de los cielos, mis hermanos. Para que el ángel de Jehová que acampa a los que le teman nos siga guardando. Porque tiempo difícil estamos viviendo. Y no solamente para el de afuera, aún hasta para el cristiano, mis hermanos. Porque no somos vendados, somos de carne y hueso. Pero la misericordia de Dios aún nos guarda. Aún nos guarda todavía. Bendito sea el nombre de Dios. Mira, mis hermanos, cuando nosotros alzamos un clamor, dice que Dios revela la palabra, mis hermanos. Dios que conoce el presente, el pasado y el futuro, Dios nos advierte. ¿A cuánto Dios no nos ha advertido? ¿Por qué usted cree que Dios nos advierte antes, mis hermanos, que nos contesta? Es por su amor, por su misericordia. Porque Él no quiere que nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que permanezcamos fieles, viendo a ese blanco perfecto. El pueblo de Israel, mis hermanos, entró en una rebeldía, mis hermanos. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, mis hermanos, le manda un recado con Ezequiel en el capítulo 12, 28. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dile pues, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablar se cumplirá, dice Jehová el Señor. ¿Por qué, mis hermanos, el Señor escuchó este clamor? ¿Por qué será, mis hermanos? Porque Él se acordó del pacto de Abraham. Mas este pueblo de acá, mis hermanos, el pueblo de Israel en este tiempo, no quisieron obedecer. E incluso dijeron: no, este profeta está profetizando para más tiempo más adelante. Porque así estamos siendo muchos cristianos en este tiempo. Que el Señor nos está hablando, nos está advirtiendo. Pueblo rebelde, falta de corazón, perdona. ¿Y cuánto hemos perdonado? ¿Cuánto seguimos lo mismo? ¿A dónde está tu clamor? ¿Para dónde se está yendo ese clamor? ¿Será que Dios no está escuchando nuestra petición? Si dice que Él respalda la palabra. Deleita que así mismo Jehová y Él considera las peticiones de vuestros corazones. ¿Y cuál es nuestra petición del clamor delante de Dios? Es para no seguir siendo lo mismo. Porque si nosotros seguimos siendo lo mismo, mi hermano, aunque tengamos promesa, Dios nos va a meter al desierto. Y yo creo que a nadie le gusta pasar desierto. Si apenas duren una semana sin trabajar y ya estamos molestos, ya no queremos venir. Si nuestros hijos se levantan a través del enemigo, lo queremos maltratar, lo queremos botar. Aleluya. Pero cuando tenemos la gracia y el favor de Dios, todas las cosas van a ser para bien, mis hermanos. Aleluya. ¿Está viendo, mis hermanos? Por eso que el Señor, eso es lo que Él nos quiere, mis hermanos. Que nosotros nos perdamos. Por eso es que Dios siempre le está atento, mis hermanos. ¿Por qué será? Porque dice que sus oídos no se han agravado, que sus manos aún están extendidas. Claman a mí y yo iré por ti. ¿Y cuándo clamamos al Señor? Bendito sea el nombre de Dios. Miren lo que dice en Éxodo capítulo 3, altura del versículo 7 al 8. Digo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, que he conocido su angustia, y he descendido para librarlo de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra
a una tierra buena y hecha y ancha, y tierra que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, del eteo, de los amorreos, del fereceo, del amorreo y del jebuseo. ¿Están viendo, mis hermanos? Cuando nosotros clamamos de corazón a Dios, dice que Dios es nuestro pronto auxilio, nuestro pronto socorro. Dice que Él viene a socorrernos de toda limaña del enemigo. Pero cuando clamamos a Él. Pero usted ve, mis hermanos, que el ser humano está pasando angustia, está pasando tribulaciones, desesperaciones, aflicción. ¿Y usted cree que quiere buscar de Dios? ¿A dónde cree que van a clamar? Alguien que me ayude a leer en el Salmo 115. La Biblia lo dice, mis hermanos. Si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en una cosa, dice que lo haría. Si el cristiano, si el inconverso y toda religión que se ha levantado en este tiempo se humillaran delante de Dios, dice que Él, donde está sentado en el trono de su gracia, Él escucharía el clamor y nos perdonaría y sanaría nuestra tierra. Pero ¿a dónde cree que usted cree que van a clamar esos hombres? Ahí están los dioses de ellos. Alguien que lo lea. Salmo 115 del 5 al 8. Aleluya. Alguien que lo lea, mis hermanos. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no ven. Mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Poderoso Dios. ¿Está viendo? Esos son los dioses que ellos claman, mis hermanos. Por eso que cada día nuestro país, Ecuador, de salir del problema, cada día está entrando más. ¿Está viendo? O sea que Ecuador está como el pueblo de Israel, que aunque tienen ojos no veían las señales, prodigios de Dios. Aunque tenían manos, pero no podían palpar, aunque tenían pies, no podían hacer nada, mis hermanos. Y así mismo está el ser humano en este tiempo, mis hermanos. Y aún más cuanto el pueblo de Dios. Que hacer un clamor, una humillación, humillarnos delante de Dios. Y verán, mis hermanos, que la respuesta viene pronto. Es que yo me acuerdo que en ese día, mis hermanos, cuando yo me quebranté de corazón, me humillé, mis hermanos, que yo sentía algo de dentro que se desprendía. Y a los unos días llegó una persona y me dijo: tu clamor ha llegado ante la presencia de Dios. Porque eso es lo que busca Dios de nosotros, que nos humillemos de corazón. ¿Está bien? Es que miren, mis hermanos, es que nadie está preparado para una aflicción bien fuerte, mis hermanos. Una angustia. Nadie. No estamos capacitados, mis hermanos, porque somos de carne y hueso. Pero ¿por qué usted cree, mis hermanos? ¿Por qué usted cree que Dios hace ese balance de estos hombres, mis hermanos? ¿Por qué, mis hermanos? Porque dice en Éxodo, capítulo 2, versículo 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Es que esa mirada que Dios mandó, mis hermanos, no fue una mirada normal. No fue una mirada de su hermano, que lo está viendo pasando proceso y le da un poco impostismo. Aún cuando usted le pide, le dice: hermano, está bien, vaya, órale a Dios para que Dios abra la puerta de los cielos y le dé. ¿Cuánto hemos pasado ese momento? Usted va donde un inconverso y le
me dice, oye, que tengo esto, toma. Amén. Pero en el pueblo de Dios no hay misericordia. Pero sí predicamos la misericordia. Amén o no amén. Es que esa mirada, mis hermanos, es que Dios escucha. Dios escucha esa petición. Dios escucha ese clamor todos los días, como aquella mujer que oraba, intercedía, gemía delante de Dios, se humillaba delante de Dios como Ana. ¿Cuántas Ana hay en esta noche? Que se humille delante de Dios. No le digo, mis hermanos, que solamente vaya a llorar, porque en verdad que nosotros, la mayoría de los hombres, somos pocos para llorar. Pero la mujer ni bien comienza a orar, Señor, te adoro, y comienzan a regar que hacen un río. Y gloria a Dios, porque tienen esa sensibilidad ante la presencia del Espíritu Santo. Pero Dios no quiere tan solamente eso, mis hermanos, sino que quiere Dios que nos humillemos de corazón, que primeramente le confesemos nuestras debilidades, nuestros errores que nos convierten en pecado y aún como errores en nuestras vidas. Y ahí el Señor va a escuchar la petición. O pregúntale a la hermana Jenny, pues, cuando yo la miraba orar y solamente lloraba. ¿Usted cree que Dios no se acordó de esa oración de su sierva? Si este borracho es el que me le está haciendo la vida imposible. Aleluya. Este puede ser la piedra de tropiezo para mi hija. Ay, no. Este lo voy a dejar que vea hasta el 7 de marzo de 2020. Ese es el último día que mi sierva deja de dormir por estar velando por ti. Porque hay muchas cosas, mis hermanos, que hay que velar. Pero como no vamos enseñados, no hemos aprendido a clamar y saber pedir. Y eso es lo malo. Sabemos orar, pero no sabemos pedir. Esa es la diferencia, mis hermanos. Pero en esta noche vamos a decirle, Señor, enséñanos a clamar, pero enséñanos a pedir. Es que yo clamé por mi hijo. Yo lloré por mi hijo. Me humillé por mi hijo, sí, pero no le pedí. Cámbialo. Tráelo transformado. Libértalo. ¿Está bien? Hay que aprender también a clamar, pero a pedir. Pero ¿cuántos saben que Dios es bueno y misericordioso? Es que miren, mis hermanos, a veces los seres humanos nosotros nos miramos a través del error de los muchos. Pero como no es mi error, yo paso de largo. Allá mírate, arréglate tú solo. Viene mi otro hermano, me ve que estoy llorando. Sigue orando que Dios te escucha. Así no hablan. Yo les invito a abrir el libro de Lucas. Lucas capítulo 10, la altura 31-34. Muchos conocen la palabra, mis hermanos. Y usted ya sabe de quién le vamos a hablar, de estos hombres, mis hermanos, del buen samaritano. Mire, dice que pasó aquel sacerdote, pasó de largo, tranquilo, relajado, pero mira, ese hombre ni caso le hizo. Dice que vino aquel otro hombre, lo vio y ni caso le hizo. Y aún aquel samaritano lo vio, wow. Dice que halló misericordia en aquel hombre. ¿Cuánto hacemos misericordia por nuestros hermanos? ¿Cuánto hacemos misericordia por el prójimo? Porque yo puedo hacer misericordia con cualquiera de mis hermanos, cualquier momento que Dios toque mi corazón, o en sí como conocedor de la palabra. Yo no puedo estar esperando que el Señor toque mi corazón para darle a alguien un hermano, porque uno ya conoce la palabra. Pero habemos muchos que nos escuchamos, es que Dios tiene que ponerme sentir en mi corazón. Si usted conoce la palabra es espíritu, y donde está el espíritu hay libertad en nuestras vidas. Hay que aprender a ayudarnos. Amén o no amén. Pero este hombre, mis hermanos, padeció. Pero vino el buen samaritano, lo cogió, se lo trepó, lo llevó a una casa, él lo curó. Mira, ahorita me voy y todo lo que haga falta que tú le hagas, yo te lo pagaré. ¿Está viendo? Por eso le dije que la mirada que Dios miró al pueblo de Israel no fue la mirada de los hombres. Porque al hombre no nos interesa la vida de nadie. ¿O a cuánto nos interesa la vida del prójimo?
uno dice, mis hermanos, yo doy algo por este hombre. Solamente le digo, mis hermanos, que hay que seguir clamando. Pero ese clamor, mis hermanos, que venga con cambio. Que venga con cambio. Comencemos a clamar por nuestras vidas. Si, mire cómo el Señor es misericordioso, cómo se ha manifestado. Vayan a ayunar. Vayan, límpiese. Vaya, santifíquese. No se crean santos. Porque todos los días pecamos delante de Dios. Con pensamiento, miradas, hechos, palabras. Ay, no, que vayan ellos porque ellos son los que les faltan. Ellos son los que están en pecado. Todos somos pecadores delante de Dios. Aquí no hay ningún justo. Aquí no hay ningún santo. Porque si fuéramos santos ya no estuviéramos aquí, mi hermano. Estuviéramos en el cielo ya. Adorándolo a Dios, no con la oración que hacemos nosotros aquí, sino con otra clase de oración, con himnos espirituales, mis hermanos, postrándonos de corazón delante de sus pies, como los ancianos, diciéndole, tú eres santo, santo, 3 veces santo. ¿Cuánto le dicen eso al Señor? ¿Cuánto hemos dejado de clamar, mis hermanos? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Dios a nosotros no nos ha permitido salir de su casa de oración y no nos ha hecho apartar de su presencia por su misericordia. Por su misericordia. Yo le decía a mi esposa no sé qué día, yo le decía, mira, negra, Israel es un pueblo que busca de Dios. Y la casa de oración se mantiene no solamente por las rodillas del pastor y de su familia, sino también porque hay mujeres que claman y interceden por esta casa de oración. Por eso es que se manifiesta aún la misericordia de Dios. ¿Y usted sabe por qué? Yo les invito a abrir el libro de Hebreos capítulo 6 a la altura del versículo 10. Miren lo que dice. Porque Dios no es injusto. ¿Cuánto injusto hay en esta noche? Para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún. ¿Está viendo, mis hermanos? O sea, Dios no se ha olvidado, mis hermanos, cuando usted ha dejado de hacer algo que le conviene y le digan, hey, hermano Javier, hermano Jairo, hermano Lacha y todos los que predican, quiero que vaya y predique allá. ¿Usted cree que Dios se va a olvidar de eso? Es que yo no me tocaba predicar hoy día, porque yo prediqué fue el miércoles en la Javilla. Y como ya estamos acostumbrados a predicar una vez al mes, aleluya, ¿cuánto nos descuidamos de eso? Aleluya. ¿Cuánto estamos preparados? Yo ni sabía, yo estaba haciendo un trabajo en mi casa. Pero sé que el que busca el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Y yo le dije, pastor, estaba meditando en un tema, pero que todo sea para la gloria de Dios. Porque hay que entender, mis hermanos, que hay que volvernos al primer amor. Cuando hay ese primer amor, mis hermanos, hay una pasión para orar, hay una pasión para interceder, para que el Señor rompa. Es que usted no rompe, el Señor rompe por su clamor, por su humillación. Es que hay uno que dice que yo rompo. ¿Qué rompes? ¿Qué rompes? Dios es el que rompe las cadenas por su clamor, por su humillación. Y Él que no se ha olvidado que usted trabaja para Dios y aún hace obra en su casa de oración, Él no se olvida. Él no se olvida. Por eso que Él dice que Él es grande en misericordia y tardo para la ira. ¿Cuánto vamos a volver ese primer amor? Vamos a orar por la palabra. Quédese ahí sentado nomás, mis queridos hermanos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret,
Te damos gracias, Señor amado Dios, por tu amor, por tu misericordia, mi Señor. Reconocemos delante de tu presencia, Dios, que si nos olvidamos de tu presencia, Dios. Cuando usted nos dice, Padre, que hay que aprovechar los tiempos, Dios, porque son malos, mi amado Dios. Pero en esta noche, mi amado Dios, donde nos permitiste ver la luz del día, Señor, donde nos permitiste levantarnos de esa cama, Dios, y nos permitiste ser luz, Señor amado, entre medio de tinieblas, Dios. Padre, primeramente te pedimos perdón y misericordia, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Dios. Padre, te pedimos, Señor amado Dios, solamente usted conoce la condición de cada uno de mis hermanos, aún hasta mi propia vida, Padre de la gloria. Solamente te pedimos en esta noche, Dios, dame sabiduría, dame inteligencia, Padre. Danos entendimiento, sabiduría, discernimiento, Padre. Que podamos discernir, Señor amado, Padre, todo tu propósito en nuestras vidas, Señor amado, Padre. Y si tú no has venido, Dios de la gloria, permítenos, Espíritu Santo de Dios, el día de mañana, Padre, pero venir con otra mentalidad, Señor. Con, Padre, la gloria, levantar clamor, Señor, de nuestro corazón, de nuestra alma, Padre. Que no solamente sea la alabanza, Padre, sino que nuestra alabanza sea nuestra adoración, Padre, guiada por tu Espíritu Santo. Padre, bendice a la amada iglesia, Dios. Fortalécenos, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, le damos gracias al Padre, gracias al Hijo, y todo lo que respira, todo lo que tiene vida, alaba a Jehová tu Rey. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. La palabra fue clara y precisa. Amén. Amén. Entonces el día de mañana estamos en ayuno. Venga tempranito. Venga sin desayunar. No se olvide. Porque algunos, ay, yo ya ayuno y comienzan a comer. Amén, hermano. Póngase que vamos a orar para ser despedido. Padre, te bendecimos. Te damos gloria, honra y alabanza. Gracias a Dios por esta noche que nos permitiste honrar y bendecir tu nombre. Gracias por este culto maravilloso, porque sentimos tu presencia. Gracias porque nos hablaste a través de la palabra, Dios mío. El poder del clamor, Señor. Hay que venir con un corazón contrito y humillado, Señor, para que tú escuches, Señor, lo que tenemos que decir, Señor, delante de tu presencia. Padre, bendice al hermano Javier, bendice a la hermana Denise, bendice al que oró, Dios mío. Padre, guarda su vida, cuídalo, Señor. Pon una cobertura especial sobre ellos. Sigue dando esa revelación de tu palabra, Señor. Mira el día de mañana, un día más, Dios mío, de limpieza, Señor, que estamos aquí, esperando que tú hagas algo sobrenatural en cada uno de nosotros. Y podemos, Dios mío, estar aptos delante de tu presencia, Padre. Vamos a salir bajo tu protección, Padre. Mira a mis hermanos que van a coger transporte. Atamos, reprendemos tu espíritu de robo, de accidente, muerte, bala perdida, secuestro, extorsión. Echamos fuera. Que el ángel de Jehová acampe a los que le temen, Señor. Así mismo, Padre, llévalos, Dios mío, a su hogar para descansar así como lo traíste. Y el día de mañana tráenos con ese gozo para bendecir y alabar tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y la iglesia dice: amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Despídense los hermanos. Bendición.